Crucianelli presenta Puesta en marcha Sembradora Drillor. Antes de iniciar la puesta en marcha, recomendamos leer detenidamente el manual de la máquina. Vinculación inicial y regulaciones. Revisar la compatibilidad entre el tractor y la sembradora, verificando que los valores de caudal y presión sean los especificados. Utilizando un manómetro de alta presión. Verificar que la misma sea superior a 180 bares. Luego, formando un circuito cerrado con el caudalímetro, deberá regularse el caudal según el accionamiento que se vaya a conectar. Para el levante, se necesitan entre 70 y 80 litros por minuto. Una vez hecha la regulación, será posible conectar las mangueras. Para el plegado de las alas, serán requeridos 20 litros por minuto. Y para el accionamiento de la turbina de soplado, entre 50 y 60 litros por minuto. Tener en cuenta que la línea de presión se conectará en el bloque de salida correspondiente y la línea de retorno deberá ir directo a tanque. Por último, la línea de drenaje que se identifica por sección pequeña deberá conectarse directo a tanque. Mediciones. Para medir las presiones de retorno, se recomienda inicialmente utilizar un manómetro de alta y luego un manómetro de baja, con el objetivo de preservar al instrumento en caso de presentarse una elevada presión en el circuito. Conectando el instrumento en el acople mini-mes correspondiente, medir la presión de retorno en la turbina de soplado, la cual deberá ser menor a 10 bares. Luego, medir la presión sobre la línea de drenaje, la cual debe ser de 0 bar. Con manómetro de alta, medir la línea de presión de la turbina de soplado. El instrumento deberá montarse en el acople mini-mes, ubicado sobre el manifold del circuito. Con este dato se podrá regular la presión hasta alcanzar los 140 bares. Utilizando un tacómetro, se deben medir las RPM en la toma de fuerza. Las mismas deberán ser de 540 RPM. Por último, previo a la conexión del monitor, asegurarse que la tensión sobre los bordes de la batería donde se hará esta conexión sea de 12 volts. Realizados estos pasos, ya se podrá realizar la conexión y el montaje del monitor sobre la cabina del tractor, fijándolo mediante el soporte correspondiente. Del transporte a trabajo. Desde la posición de transporte, retirar los pernos de seguridad de las alas, dejándolos vinculados a la máquina, tal como se muestra en el video. Luego se podrán bajar las alas hasta que la máquina quede en posición de trabajo.
es recomendable realizar esta acción en un terreno sin desniveles. Además, se debe verificar que las punteras de ambos cilindros hidráulicos de plegado se encuentren en la mitad de su corredera, evitando de esta forma posibles deformaciones en los vástagos en situaciones de trabajo. Retirar los descansos de los cilindros hidráulicos y colocarlos en las sujeciones correspondientes, tal que queden asegurados con las chavetas. Luego, se deben destrabar todas las ruedas, verificando que se encuentren correctamente colocadas sus chavetas. Retirar por completo todos los topes roscados de los cilindros de levante. Bajar la máquina hasta que clave y avanzar unos metros, corroborando que los cuerpos de siembra queden con una leve inclinación y que el chasis de la máquina quede paralelo con el carro tolva. Esta regulación debe hacerse desde las riendas que vinculan al chasis con el carro tolva. Además, se deberá verificar el paralelismo entre el chasis central y las alas, regulando, si fuese necesario, las riendas ubicadas en cada ala. Observando que la cuchilla de corte haya clavado correctamente. Verificar que los patines se encuentren orientados en la posición correcta de trabajo, de forma paralela al suelo y con una presión adecuada. En este punto, ya se podrán ajustar los topes roscados de los cilindros de levante, con el fin de limitar sus recorridos, teniendo en cuenta que cuando se quiera ajustar la profundidad de corte, será necesario subir o bajar a las cuchillas sobre sus vástagos. Configuraciones. De acuerdo al tipo de siembra que se quiera realizar, se podrán destinar las tolvas para semillas y fertilizantes, o bien solo para semilla. Para esta última, será necesario retirar las tapas que dividen a ambas tolvas y colocarlas sobre la base, a fin de unificar la misma. Verificar el estado y su correcta posición del sensor de nivel de tolva. Fondo de tolva. Verificar que la guillotina del divisor de flujo se encuentre en la mitad de su recorrido, ya que una mala posición de la misma provocará un funcionamiento ineficiente de la turbina de soplado. Corroborar la limpieza sobre los conos inferiores de los fondos de tolva y además verificar que la bandeja porosa no se encuentre caída. La regulación del flujo de aire se realizará a través de los deflectores ubicados en los inferiores de los fondos. Estos se manipulan desde las regulaciones halladas sobre los costados de los mismos. Cuando se esté en modo dosificador, se debe verificar que el deflector se encuentre totalmente cerrado y que su contacto sea efectivo, ya que de lo contrario, se estará perdiendo flujo de aire, generando así un funcionamiento incorrecto. Utilizar las boquillas de descarga para realizar el vaciado de las tolvas. Las mismas se encuentran ubicadas en la parte central de los fondos. Por último, retirar la tapa correspondiente con el fin de corroborar la limpieza y el correcto estado de los componentes ubicados en la parte trasera de los fondos de tolva. Abastecimiento y dosificación. Para la dosificación de semillas finas o fertilizantes, el fondo deberá estar preparado en modo dosificador. Y para la siembra de semillas gruesas, el fondo deberá equiparse en modo abastecimiento. De modo dosificación a modo abastecimiento. Retirar los conjuntos de conexión de las mangueras a lo largo de todo el fondo.
y cerrar por completo todas las guillotinas del mismo. Sin retirarlas totalmente, se deberán aflojar las mariposas que fijan al eje dosificador sobre las bancadas partidas y luego retirar a este último. Luego, desenroscar las fijaciones del módulo dosificador y retirarlo, verificando la limpieza sobre la base porosa y los venturis. En este momento, ya se podrá montar el módulo abastecedor sobre el fondo de tolva, colocando nuevamente las fijaciones roscadas. Finalmente, abrir las guillotinas correspondientes a las líneas que serán utilizadas y montar las mangueras. Para el pasaje a modo dosificación, se deberán realizar los pasos mencionados anteriormente, pero en el orden inverso. Calibración de dosis de semilla y fertilizantes. Sembradora Drillor. Antes de iniciar la calibración, se recomienda leer el instructivo para uso y colocación de kit calibración en Drillor. Seguir los pasos mencionados en las calcomanías pegadas sobre la máquina. En esta se detallan los pasos a seguir para calibrar y controlar las dosis de semillas y fertilizantes. Pasos iniciales. Abrir las tapas que cubren a los fondos de tolvas. Y luego revisar la correcta apertura de las guillotinas de los dosificadores que serán utilizados. Retirar las mangueras de salida en cada uno de los fondos de tolva. Colocar la manija en el eje y dar las vueltas necesarias hasta que se carguen los dosificadores. La manija debe quedar en la posición 0 y las salidas de los dosificadores correctamente limpias antes de iniciar la calibración. Las bolsas de recolección se deberán ubicar en la parte inferior de los fondos, sobre las mariposas correspondientes. Y en la parte superior, deberán cubrir en su totalidad celdas de salidas de los dosificadores, donde las mismas se sujetarán con cadenas. Abrir el actuador hasta la mitad de la carrera, la cual es aproximadamente 25 milímetros. Esta acción se puede realizar desde el monitor Leaf o de manera manual, verificando la medida. Para evitar que se cierre el actuador al hacer la calibración, primero se debe colocar un valor de dosis en la pantalla principal del monitor, sobre el apartado Semilla y fertilizante. Además, se debe cargar un perfil ingresando a Menú, Dosis variable y colocando un coeficiente sobre el apartado de Semilla y fertilizante. Modificar el valor del coeficiente, evitando dejarlo en 0 o INF, ya que de esta manera se cerrará el actuador y no se podrá realizar la calibración. Calibración. Con la separación de entre líneas y el rodado de la máquina. Visualizar sobre la calcomanía la cantidad de vueltas que se deberán realizar, teniendo en cuenta el sentido de giro indicado en el cuadrante. Dar las vueltas de manija que correspondan, deteniéndose estrictamente en la posición indicada. Verificar que la balanza se encuentre en el formato gramo. Esto se realiza cambiando el modo de la misma, hasta visualizar la unidad mencionada. Recién en este momento se podrá realizar la tara del recipiente plástico. Limpiar el material que quedó sobre las celdas de salida para recolectar todo el producto que fue dosificado. Vaciar de a una bolsa a la vez el material, procurando que éste quede homogéneamente distribuido en el recipiente plástico. Luego realizar el pesaje para cada uno de los fondos, guardando ambos valores. Comparar la cantidad de material recolectado de cada fondo, con el objetivo de asegurar que no haya diferencias significativas, pero se deberá tener en cuenta que uno de los fondos estará equipado con un chevrón reducido. Realizar la suma de los valores guardados y luego dividir este resultado entre la cantidad de líneas que tenga la máquina. Guardar el resultado final, ya que deberá ser cargado en el monitor. Verificar que se esté contando correctamente los pulsos de RPM
sobre los ejes de la caja variadora. Por último, se debe ingresar sobre el monitor el valor calculado anteriormente, completando la pestaña Cantidad. Luego avanzar hasta finalizar la calibración y guardar el perfil con algún nombre. Regulación de los sensores de levante. La regulación de los sensores de levante se hará manipulando los topes de cada uno de estos. Los mismos podrán ser desplazados a través de sus guías, donde permitirán activar y desactivar la siembra según corresponda. De trabajo a transporte. Levantar la máquina y colocar los descansos de los cilindros hidráulicos junto con las chavetas correspondientes. En este punto se debe asegurar que las ruedas del carro portaherramientas se encuentren trabadas. Por último, cerrar las alas mediante el accionamiento de los cilindros hidráulicos de plegado y colocar los pernos de seguridad, donde la máquina ya quedará lista para su transporte. Recomendaciones y buenas prácticas. Los chevrones con dientes de bajo perfil se deben utilizar en la siembra de dosis bajas en general, tales como sorgo a chorrillo en bajas dosis, fertilizantes de granulometría fina o pasturas. De acuerdo a la configuración adoptada sobre la máquina y el tipo de siembra a realizar, se deberá modificar la disposición de las mangueras mediante el bloque de conexión llamado semáforo, el cual está ubicado sobre la parte central del chasis. De esta forma, se podrá direccionar correctamente el material dosificado. Mantenimiento. Controlar el correcto ajuste de los bulones sobre las ruedas del carro tolva, teniendo en cuenta que para los bulones de 7,8 pulgadas se requieren 510 Nm de par. Lubricar el eje de la rueda del carro tolva mediante el alemite correspondiente, verificando además que la presión de inflado de los neumáticos se encuentre entre 28 y 30 psi. Lubricar todos los puntos de engrase sobre el punto de sustentación de la máquina. Controlar el correcto ajuste de los bulones sobre las ruedas del chasis y lubricar los ejes mediante los alemites correspondientes. Lubricar el eje pivot de la cuchilla de corte mediante el alemite ubicado en el alojamiento. Esta acción se debe realizar sobre todas las cuchillas. Verificar el correcto ajuste de los bulones que sostienen a los vástagos de las cuchillas de corte. Por último, se deben ajustar los bulones sobre cada uno de los paralelogramos de siembra.